Hola, con frecuencia oímos decir que la tecnología nos deshumaniza, es decir, que usar la tecnología nos hace menos humanos, o que la presencia de la tecnología en nuestra vida individual y social nos quita características propiamente humanas. ¿Esto será así? ¿Vos qué decís? Creo que para eso deberíamos pensar o hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la tecnología? ¿Qué nos hace propiamente humanos? ¿La tecnología nos hace perder rasgos propiamente humanos? Y si es así, ¿toda tecnología lo hace? ¿Será la tecnología en sí misma o será el modo en que la usamos lo que nos hace esto? De todo esto vamos a hablar en este video. Vamos adentro. Bienvenidos al programa número 84 de Tecnología y Sociedad. Como te dije antes, hoy vamos a abordar el tema de si es posible un efecto deshumanizador de la tecnología. Pero antes vamos a agradecer a Claudia Croseri, Máximo y Francisco de Sauturriestra, Emilce Quiroga y la licenciada en psicopedagogía Viviana Nasif, que hacen posible que hagamos este programa. Primero vamos a analizar un poquito el concepto de tecnología. Con frecuencia la palabra tecnología nos remite a la imagen de una computadora, un robot o un auto autónomo, la radio, la TV, toda la parafernalia de nuevas tecnologías que usan electricidad y electrónica. Fundamentalmente la palabra tecnología nos refiere a eso, a lo que usa electricidad o electrónica. La tecnología no se limita, sin embargo, únicamente a la electrónica o a la informática. Incluye, por ejemplo, la rueda, la imprenta, la agricultura mecanizada, la energía nuclear, la inteligencia artificial y una amplia gama de herramientas y procesos que han marcado el desarrollo de la humanidad. Es crucial entender que la tecnología no solo se manifiesta en objetos físicos, sino en procesos y sistemas abstractos como algoritmos, protocolos de comunicación y modelos matemáticos. La palabra tecnología viene del griego tecné, que quiere decir arte, oficio o destreza. Por lo tanto, desde su significado etimológico, la tecnología no es una cosa, sino un proceso, una capacidad de transformar y combinar algo que ya existe para construir algo nuevo y darle otra función. Veamos los alcances del término. El término tecnología resulta tan amplio que puede abordar capacidades humanas, técnicas, habilidades, aprendizajes. En este sentido, por ejemplo, se puede considerar a la educación, en el formato actual, como una tecnología. También se puede decir que la tecnología es un proceso, por ejemplo, aquel proceso que nos indica que una casa comienza a construirse por los cimientos hasta llegar al techo y dejando los detalles para el final. Cuando nos referimos a la tecnología como la habilidad de transformar algo ya existente para hacer algo nuevo o modificarlo, podemos referirnos al conocimiento técnico y a su potencialidad transformadora como una tecnología. También podemos referirnos a artificios, dispositivos, sistemas creados por el hombre normalmente para facilitar la vida propia o la de las otras personas. Aquí entrarían tanto las creaciones tangibles como la rueda, las herramientas de construcción, las computadoras, celulares, televisores, receptores de radio, la infraestructura de Internet, hablamos de los cables, los nodos, etcétera, los sensores, los motores, etcétera. Todo eso es tangible, se puede tocar. Pero también nos referimos a las creaciones intangibles, como los programas de computadora, la Big Data, la Internet como medio de comunicación y la comunicación establecida por su medio, los algoritmos, la inteligencia artificial y las plataformas que sustentan todo esto. Si bien lo que digamos en adelante puede aplicarse en general a los primeros conceptos, capacidades humanas, procesos, habilidades, todo eso que tiende a la transformación de la realidad, nosotros nos vamos a referir fundamentalmente al último de los conceptos, estos artificios, dispositivos tangibles e intangibles. El hombre modifica la realidad mediante la tecnología, pero también es modificado por la tecnología.
Con frecuencia, sobre todo al referirnos a temas morales, solemos decir que la tecnología es neutra. No es ni buena ni mala, porque un martillo puede ser utilizado para construir una cuna de un bebé o para matar a una persona. Bajo este enfoque, un tanto corto de alcance, podríamos atribuir cierta neutralidad a la tecnología. Pero siempre hay un pero, ¿no? Aun cuando nos referimos a artefactos muy simples como un martillo, hay que entender que si bien es el hombre el que transforma el mundo inventando y fabricando el martillo y luego realizando tareas con ese martillo, el uso del martillo también transforma al hombre. El ser humano, que utiliza con frecuencia un martillo, desarrolla la habilidad para el manejo de la herramienta, siendo cada vez más capaz. Sus manos y sus brazos se harán más musculosos, sus huesos se engrosarán, aumentará su precisión, su coordinación y fuerza, aumentará la resistencia a las vibraciones, mayor sensibilidad para regular su trabajo dependiendo de la dureza y la textura de los materiales, aumentará su concentración y enfoque al tiempo que puede producirse un desgaste articular. Seguramente aumentarán sus habilidades para la resolución de problemas, la persistencia y la resistencia, la organización y planificación, la cooperación y el trabajo en equipo, la adaptabilidad para el aprendizaje continuo, el resguardo de la seguridad y el autocuidado, el mejoramiento de la calidad y el detalle de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, un simple martillo usado con frecuencia puede transformar enormemente a la persona que lo usa. Y transformando a la persona que lo usa, también puede transformar a la sociedad en la que esta persona vive. A veces, un análisis demasiado simple puede hacernos creer que nosotros transformamos el mundo con el uso de las tecnologías, pero este uso no nos transforma a nosotros. Nada más equivocado. El uso de las tecnologías, aún de las más simples, nos transforman profundamente. Con las nuevas tecnologías, por cierto, más complejas, es prácticamente imposible estimar las transformaciones que pueden producir en el ser humano. Y por lo tanto, cuando son transformaciones negativas, es mucho más complejo determinar cuál es el daño que pueden hacer. ¿Las tecnologías son neutras? Esta es una de las cosas que nos preguntamos. Hemos comprendido que las tecnologías no son neutras, ni siquiera las más simples. Y con mayor razón, las nuevas y complejas tecnologías de la información y la comunicación. Se me viene a la cabeza aquello de Marshall McLuhan que expresó en su libro Comprender los medios de comunicación. Él dijo que el medio es el mensaje. Y con esa frase, McLuhan propuso que un medio en sí mismo y no el contenido que transporta debe ser el foco de estudio. McLuhan señaló que un medio afecta a la sociedad en la que desarrolla un papel, no solo por el contenido que posee, sino también por las características del medio en sí mismo. En este sentido, recibir la misma noticia por un diario impreso o un diario online, por una radio o un canal de TV abierta o por YouTube, provocan efectos completamente diferentes en las personas, ya que el medio por el que se transmite el contenido es tanto o más importante que el mismísimo contenido. A tal punto que McLuhan describe el contenido de un medio como un jugoso trozo de carne llevado por el ladrón para distraer al perro guardián de la mente. Esto significa que las personas tendemos a concentrarnos en el contenido, que es lo obvio, pero no nos damos cuenta de todos los cambios que provocan en nosotros los medios en sí mismos. El modo perceptivo propio de un medio, el contenido extra que aporta el medio, el contenido extra que aporta, por ejemplo, el video, y mientras más complejos son los medios y más enriquecidos son los medios, obviamente el medio hace más modificaciones en las personas. Cosas que nosotros no vemos. Creemos simplemente que cambiamos, dejamos de leer y pasamos a utilizar un medio como el video, por ejemplo, y una de las consecuencias que se produce es que leemos cada vez menos y utilizamos más video y eso nos va transformando y nos va quitando, por ejemplo, capacidad de lectura. ¿Puede la tecnología en sí misma ser deshumanizante?
En primer lugar, debemos decir que el hombre está en relación con la tecnología desde el comienzo de la existencia de la humanidad. El ser humano desarrolló tecnologías, un arco y una flecha son tecnologías, el proceso para crear la punta de la flecha es tecnología, las herramientas para crear esa punta de flecha son tecnología, para la construcción de las herramientas se necesitó tecnología. Por tanto, en primera instancia debemos decir que la tecnología es algo propio del hombre, no debería hacerle daño, pero el hombre es un ser racional, moral, libre, y por esto puede hacer daño a otros con sus tecnologías, incluso puede hacerse daño a sí mismo. Volviendo a la pregunta, ¿puede la tecnología en sí misma ser deshumanizante? Diremos que la pregunta es de difícil respuesta. Si bien ya hemos desechado la falsa idea de la neutralidad tecnológica, lo cierto es que, por lo que puede observarse a simple vista, las transformaciones que provocan las tecnologías en el hombre y en la sociedad en general o son positivas o son de una carga negativa tolerable. Algunos males menores son provocados por el uso de la tecnología que mejoran la calidad de la vida y tendemos a tolerarlos. Por ejemplo, es el uso de la rueda el que trajo como consecuencia la reducción del esfuerzo y el aumento de la velocidad en el transporte y el trabajo. También tuvo consecuencias negativas. Disminuyó nuestra actividad física, nos hizo más sedentario. Eso trajo como una consecuencia para nuestra salud, nos hizo más débiles, con mayor tendencia a la obesidad y un montón de etcétera, ¿no? Cuando conocemos esas consecuencias negativas, podemos tratar de compensarlas. Por ejemplo, salimos a caminar o después de un trabajo de poca exigencia física vamos al gimnasio, ajustamos nuestra dieta, consultamos al médico y con más frecuencia nos preocupamos de nuestra salud. Siempre que se incorpora una nueva tecnología, los humanos vamos perdiendo capacidades. Mi caso, tengo una gran capacidad para escribir mediante el teclado. El teclado es prácticamente una extensión de mi cerebro, o por medio del dictado de voz a una máquina. Pero eso me ha llevado a casi perder la capacidad de escribir manualmente. Ahora voy más rápidamente y en forma segura, casi siempre, a otro lugar por medio del GPS, pero he perdido la capacidad de orientarme naturalmente. Un campo prácticamente inexplorado es el impacto de estas tecnologías más inteligentes en características que son propiamente humanas, como el conocimiento, la voluntad, las relaciones sociales. Sin duda, en estos últimos años hemos visto una disminución en la capacidad de relacionarnos cara a cara con otras personas. Los jóvenes se han acostumbrado tanto a la comunicación sincrónica mediada por dispositivos, WhatsApp, por ejemplo, que le temen a una simple comunicación telefónica donde hay una persona del otro lado. Y mucho peor si se trata de ir a tocar la puerta de una casa. Se envían mensajes desde afuera de la casa para evitarse ese impacto, para evitarse el impacto de que los atienda un desconocido, por ejemplo. Estamos perdiendo el hábito de la lectura por la abundancia de contenidos audiovisuales. Estos contenidos audiovisuales que están disponibles siempre y en todo lugar nos están modificando. ¿Vamos hacia una sociedad analfabeta? Dentro de unos años, ¿se debatirá en el ámbito educativo sobre la necesidad de aprender a leer? Parece que hoy es una tontería, pero eh, me parece que va a llegar el momento en que tanto contenido audiovisual exista que nos estaremos debatiendo sobre la necesidad de aprender a leer para todos, por lo menos. Cada vez tomamos menos decisiones. Vamos hacia una sociedad como la que presenta la película Wall-E, donde son las máquinas las que deciden por las personas. Ahora bien, nos preguntamos si todos los efectos negativos de las tecnologías pueden compensarse y también si existe suficiente conciencia de estos efectos para que los individuos, las comunidades, las empresas y las organizaciones privadas o de gobierno adopten medidas para impedir que el impacto sea nefasto. Lo primero es tomar conciencia. ¿Cuáles son esos efectos negativos o fundamentalmente de las nuevas tecnologías? ¿Y qué medidas podemos adoptar para evitar ser afectados de una manera irremediable?
Estas preguntas son las que dan origen a este canal de YouTube, al programa de radio y a las diferentes alternativas que fueron surgiendo. La casi totalidad de los 84 programas emitidos hasta hoy se refieren a estos temas. Por lo tanto, no vamos a hacer el vano intento de resumir en 4 o 5 frases todos los programas que hemos hecho, pero sí podemos recomendarte que veas el resto de nuestros videos. Otro tema es las tecnologías convergentes, donde se propone, entre otras cosas, la evolución humana por medios tecnológicos. Las tecnologías convergentes combinan elementos de diferentes campos, como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, la realidad aumentada y virtual, la Internet de las cosas, la robótica, para crear soluciones multifacéticas y más poderosas. Las tecnologías convergentes representan la intersección y la integración de múltiples campos tecnológicos para crear soluciones innovadoras y complejas. Estas convergencias están transformando radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. La convergencia tecnológica es un fenómeno dinámico que está impulsando cambios significativos en la evolución humana y está redefiniendo nuestra relación con la tecnología misma. Cuando hablamos de convergencia de ciencias biológicas con nanotecnología e inteligencia artificial, se nos pueden ocurrir muchas aplicaciones realmente maravillosas. Aplicaciones en la agricultura para mejorar sistemas de riego en base a sensores y sistemas de localización satelital, monitoreo y seguimiento del ganado, sistemas de detección temprana, implementando tecnologías de detección temprana basadas en el análisis de los datos y aprendizajes automáticos para identificar signos tempranos de enfermedad o condiciones de salud anormales en los animales. Todo esto, al menos a primera vista, parece positivo. Sin embargo, cuando comienza una intervención más directa sobre la vida individual y social de los seres humanos, no ya de los animales o de las plantas, la convergencia tecnológica plantea nuevos desafíos éticos y sociales, como la privacidad de los datos, el acceso equitativo a la tecnología, el control de la inteligencia artificial y la toma de decisiones éticas en aplicaciones médicas avanzadas. Vamos por partes. Consideremos, por ejemplo, la integración de dispositivos médicos conectados, la inteligencia artificial y la comunicación remota para brindar atención médica a distancia, seguimiento de pacientes y diagnósticos más precisos. Muy bonito, pero esto dejaría nuestra información en manos de las empresas tecnológicas y farmacéuticas que tienen como finalidad vendernos fármacos, servicios y tecnología. Nos hacen más subordinados a esos intereses económicos. El uso de nanotecnología, robótica y biotecnología para desarrollar prótesis avanzadas, dispositivos implantables y terapias genéticas personalizadas, a primera vista parece también todo positivo. Pero ¿qué pasaría con proyectos como Neuralink, que pueden funcionar como prótesis cerebrales y mediante estos dispositivos que ya se están experimentando en humanos, se podría tener acceso a datos de nuestro cerebro, incluso insertar estímulos que impacten directamente en nuestra actividad cognitiva y volitiva? Todo esto en tiempo real. ¿Podrían saber lo que estamos pensando? No sé si literalmente así, pero casi. Sí, y podrían insertarnos pensamientos nuevos, no sé si literalmente así, pero casi. Sí podrían insertarnos recuerdos, por ejemplo, como si fueran propios, ya lo han hecho con ratones. En el campo educativo se puede utilizar el análisis de datos, la inteligencia artificial y la realidad virtual aumentada para adaptar la educación a las necesidades individuales de los estudiantes, ofreciendo experiencias de aprendizaje más interactivas y más inmersivas. Pero estaríamos dejando la educación de nuestros hijos en manos de las máquinas, que en realidad es dejársela a las empresas que diseñan estas máquinas y que proveen los servicios por medio de esas máquinas. ¿A quién haremos responsable cuando se enseñen errores o se transmitan ideologías o se manipulen las opiniones de los alumnos? Por otra parte, estaríamos deshumanizando el proceso educativo, lo cual puede traer consecuencias nefastas. Es posible, mediante la convergencia tecnológica, la gestión urbana avanzada, mediante la utilización de sensores de Internet de las cosas, el análisis de datos y los sistemas de inteligencia artificial para mejorar la gestión del tráfico, por ejemplo, el suministro de energía, la recolección de residuos, la seguridad de las ciudades.
Todo parece muy bueno. ¿Y nuestra privacidad dónde queda? También esto puede constituirse en una herramienta para conducir dictatorialmente a las poblaciones. Parecen todas teorías de la conspiración, pero sin embargo no estamos tan lejos de eso. En el campo de la nutrición ya se están pensando en alimentos creados tecnológicamente como la carne sintética. Hay quien dice que en el futuro la comida no se distribuirá como lo hacemos ahora, sino que podría ser impresa en tu casa. La podrías imprimir en tu casa. Ni hablar de ciertas ideologías de carácter transhumanista que proponen que la humanidad tome bajo control el próximo paso de la evolución humana, mejorando a los seres humanos mediante la integración de su cuerpo biológico y dispositivos o prótesis inteligentes. Estamos afectando directamente la identidad humana como tal, y algunos llegan al extremo de proponer no solo la evolución a transhumanos, sino a posthumanos, donde nuestra naturaleza cambiaría tanto que ya no seríamos propiamente humanos. La destrucción de la humanidad bajo la apariencia de progreso para la misma está ante nuestros ojos. ¿Y las tecnologías en sí mismas pueden deshumanizarnos o es el uso que hacemos de ellas? Si bien podemos decir que las tecnologías transforman al ser humano y pueden hacerlo en sentido positivo y negativo también, debemos decir que las tecnologías no tienen voluntad y por esa razón los que verdaderamente están operando para transformar la humanidad por medios tecnológicos son los dueños o administradores de las tecnologías. Básicamente las tecnologías son cosas y no tienen agencia moral. Los que tienen agencia moral son los dueños o los que manejan estos sistemas. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro futuro en manos de las grandes tecnológicas? ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? No hay respuestas simples. En principio, sigan nuestro canal, investiguen, lean, no permitan que las máquinas inteligentes decidan por ustedes. Resérvense siempre una porción de decisiones. Es imposible prácticamente evitar que las máquinas decidan por nosotros parcialmente, pero estamos dejando cada vez más decisiones en manos de las máquinas. Estamos entregando el futuro de la humanidad a las máquinas, lo que significa entregárselo a sus dueños, a sus propietarios, a los que brindan servicios a través de los sistemas inteligentes. Llegamos al final. Nos vamos, pero antes queremos agradecer a Claudia Croseri, Máximo y Francisco de Sauturriestra, Emilce Quiroga y a la licenciada en psicopedagogía Viviana Nasif que hacen posible este programa. Hasta el próximo video. Chau.